Bueno, vamos a corregir el ejercicio 44 de la página 233. Vamos por el A. Lo primero que tenemos que ver es que esta función es inyectiva. Como la x tiene exponente 1, va a ser una recta, y estas funciones, acordáis que además de ser inyectiva, o sea, por ser inyectiva va a tener ya inversa, que es lo que nos piden, pero además va a ser biyectiva, ¿vale? Pero bueno, con que sea inyectiva tiene inversa. Procedimiento, pues venga, los 4 pasos. Cambio la f de x por la y. Y ahora permuto la y por la x y la x por la y. Tercer paso, despejo la y, esa función, y ahí tengo la inversa, ¿vale? Esa ya es la inversa, lo único que hago es expreso, en lugar de escribir la y, expreso como f de menos 1 de x, que es como se escribe la inversa, ¿vale? Ya habría terminado el apartado A. Apartado B. Escribimos la función. Venga, pues esta función que nos dan es inyectiva, ¿vale? Porque también es una recta. Si os fijáis, las dos x tienen exponente 1. Cuando las dos tienen exponente 1 es una recta. Como inyectiva tiene inversa. Pues venga, primer paso, cambio f de x por y. Ahora segundo paso, permuto la x por la y la y por la x. Tercer paso, ahora ya de la ecuación anterior despejo la y. Yo muchas veces escribo, ya estáis viendo los puntos y comas, en lugar de escribirlo para abajo, porque así ocupo menos espacio, ¿vale? Y ya de ahí al final despejamos la y. Y esa es la expresión esa es la función inversa. Ya el último paso, en lugar de poner la y, la escribimos como f de menos 1, que es como se escribe la función inversa de f de x. Y ya con eso habríamos terminado. Siguiente apartado, el C. Aquí la raíz cúbica, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Y la raíz cúbica, si os acordáis, tenéis que tener simplemente las raíces es par o es impar. Y en las x, las que no tienen raíces, igual. Las raíces cúbicas, acordaros que eran inyectivas. Y además de ser inyectivas también eran biyectivas. Pero bueno, simplemente por ser inyectivas va a tener inversa. Primer paso, cambio la f de x por y. Y segundo paso, permuto la x por la y, ¿vale? A lo que antes era y lo llamo x, a lo que antes era x lo llamo y. Tercer paso, despejar la y de la ecuación que de la función que he obtenido en el segundo paso de la ecuación. Elevo al cubo para quitar la raíz, elevo al cubo en ambos miembros. Y ahora ya opero. Y ahí tengo la inversa. El siguiente apartado, el de... Bueno, aquí si os fijáis, ya tenemos ahí una función cuadrática, la x está elevada al cuadrado. Y eso ya, si os acordáis, os tenéis que tener en mente el dibujo. Eso eran parábolas. Y la parábola ya os tenéis que acordar que como hay un valor de... El valor de la y la tienen dos x distintos, eso ya no es inyectivo. Y como no es inyectivo, no tiene inversa, ¿vale? No podemos calcular la inversa. Las parábolas, las que sean x al cuadrado, esas no van a tener inversa. La siguiente es la e. Esta función es, si os fijáis, la x, el exponente vuelve a ser 1, luego aquí como está en el denominador va a ser una
una hipérbola, pero el caso es que es inyectiva, ¿vale? Como es inyectiva, tiene inversa. Pues venga, otra vez, los mismos pasos. Primero, cambio la f de x por cambio f de x por y. Segundo paso, permuto lo que antes se llamaba y lo llamo x, y lo que antes se llamaba x lo llamo y. Tercer paso, despejo la y de la última de las ecuaciones. Ahí ya tengo la inversa y la expreso con f de menos 1, ¿vale? Escribirla siempre con f de menos 1. La siguiente es la f. Aquí en esta f nos han puesto un poquito de trampa, porque ahí nos han puesto trampa. Fijaros, lo que vamos a hacer es sumar las dos fracciones. Bueno, la x la voy a sumar con la fracción, saco mínimo común múltiplo. ¿Y qué pasa? Que el primer miembro se me convierte en un x al cuadrado, y al tener un x al cuadrado, pues ya eso va a ser una parábola y eso ya no va a ser inyectivo, ¿vale? Como no inyectiva no tiene inversa. En esta nos han puesto trampa, no tiene inversa. F. La G. A G le pasa lo mismo que a la F, que como tiene la x elevada al cuadrado, pues a veces es cuadrática, no va a ser una parábola. Y acordaros que las parábolas no eran inyectivas, porque un mismo valor de la y le corresponde a dos valores de x distintos. Luego no es inyectiva, y las que no son inyectivas no tienen inversa, no las podemos calcular, no tienen, vamos. La h, que es la última, esta es una hipérbola, aunque si no nos fiamos hacemos el paso que hemos hecho antes y no nos salen x al cuadrado por ningún sitio, ¿vale? Pero como la x está elevada a 1, es inyectiva y tiene inversa. Y los pasos para calcular la inversa, pues los mismos. F de x lo cambio por y. Segundo paso, lo que era y lo llamo x, y lo que era x lo llamo y. Hago la permutación. Tercer paso, despejo la y. Eso, aunque esté muy feo, es un 4. Y me queda y igual a 4 partido por 1 menos x. Y ya por último, pues cambio y por f de menos 1. Y con eso estaría listo.